Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos y muy bienvenidos en el nombre del Señor. Nos gozamos mucho estar de nuevo con hermanos predicadores, hermanos ancianos de varias asambleas de la República de Guatemala y Chiapas, México. Quisiéramos en esta hora iniciar pues el estudio de la palabra de Dios. Yo quisiera principiar con una pequeña anécdota que puede ilustrarnos algo importante de lo que vamos a estudiar. En cierta ocasión había un niño de 7 años que era el único hijo pues que tenía una pobre mujer. Vivían en una casa muy humilde y esta mujer enfermó, al extremo que ella pasó en cama varios días y estaba ardiendo en una fiebre tremenda en su lecho de dolor. Pero aquel niño no quería separarse de ella, estaba siempre a su lado. Bueno, esta mujer sentía sus labios completamente secos por la fiebre y comenzó a decirle a su hijito: yo quisiera algo que refresque mi boca, no soporto el calor. Aquel niño comenzó a pensar: pero ¿qué le traigo a mi mamá? Entonces comenzó a caminar y en fin salió a la puerta de la calle cuando se acordó que a una cuadra de distancia había una mansión, la casa de un millonario, y que ahí iba a conseguir. Se fue corriendo a la casa y estaba cerrado, por supuesto, con una gran puerta de metal. Y él quiso entrar, pero un policía salió y le dijo: niño, tú no puedes entrar aquí. El Señor le dijo: yo he visto esa vid que tienen ustedes allí y está repleta de uvas. Yo quisiera unas uvas para llevarle a mi mamá. Ella quisiera algo fresco para sus labios. Tú no puedes entrar. Y no lo dejó entrar. Pero en ese momento comenzó a descender de unas gradas un joven y se dirigió a la puerta y le llamó la atención ver al niño ahí parado. Llegó y le dijo: ¿y este niño qué hace aquí? Bueno, dijo, quería entrar y quiere cortar uvas. Niño, ¿qué te pasa? Y el niño le contó el caso de su madre, que estaba anhelando comer algo fresco porque ella ardía de fiebre. Niño, le dijo, le abrió la puerta: pasa adelante, y le cortó uno de los ramilletes más grandes. Se los entregó en sus manos al niño y él, feliz, se fue a su casa corriendo para satisfacer aquella gran necesidad. Mis hermanos, esta pequeña historia prácticamente nos hace pensar en una cosa. Este niño fue con la gran necesidad de satisfacer la necesidad de su madre, como fuera refrescar sus labios, deseando algo fresco, algo como la mujer samaritana le preguntó al Señor, o le dijo al Señor Jesús cuando estaba conversando con él en el pozo de Jacob: Señor, dame de esa agua que tú me ofreces para no tener que venir hasta aquí a sacarla. Ella tenía necesidad de esa agua. Jesús le dijo: si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él agua con la cual no tendrías sed jamás. Hermanos, esa agua precisamente es la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos o leemos la palabra de Dios, esa agua bendita del Señor viene a refrescar nuestras almas
muy especialmente cuando estamos sedientos de esa salvación tan grande, esa necesidad, ese vacío que nada del mundo ha satisfecho, pero que Dios sí lo puede satisfacer por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo quisiera hacer mención al Evangelio según San Juan, si usted gusta leer, abra su Biblia, por favor, y nos dice la palabra del Señor en el capítulo 10, que podemos leer este versículo tan interesante, capítulo 10 y versículo 28 de Juan, que nos dice lo siguiente: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay tres cosas importantes en este texto que nosotros podemos extraer y que nos van a ser de bendición. Jesús dijo: y yo les doy vida eterna. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús por la fe como a su Salvador personal, esta persona obtiene la paz, el gozo de su salvación en Cristo Jesús. El Señor le limpia de todos sus pecados con su preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. Entonces esta persona, desde este momento, él goza de la salvación eterna. Por eso el Señor Jesús está diciendo acá: yo les doy vida eterna. Al decir vida eterna, es algo que no es temporal, para un tiempo, o solo cuando la persona va a estar en una completa fidelidad al Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios, el segundo punto: no perecerán jamás. Lo que quiere decir que la persona humana tiene una vida corta en este mundo, pero sabe que va a morir y tiene que morir. Pero ¿hay vida después de la muerte? Jesús dijo: no perecerán jamás. O sea que la persona cuando muere, su espíritu, su alma y su espíritu salen del cuerpo y se van con el Señor. O sea que sigue viviendo, porque el cuerpo y al fin y al cabo es una materia corruptible que se tiene que cumplir, como dice la Biblia allá en los primeros capítulos de Génesis: del polvo fuiste formado y al polvo tornarás. Y eso es lo que sucede con el ser humano, pero su alma no se pierde. Cuando la Biblia nos habla del rico, que Jesús explica el rico y Lázaro, el rico murió y fue sepultado. Sí, su cuerpo se corrompió, pero tenía un alma, y con esa alma fue consciente, pero en el infierno, y vio a lo lejos al Padre Celestial, al Padre Abraham, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero el Padre Abraham le dice: hijo, entre tú y nosotros hay una cima muy grande, que los que quieren pasar de acá allá no pueden ni de allá pasar acá. Además tuviste tus bienes en tu tiempo y males, ahora aquí es consolado y tú atormentado. Mis amigos, el hombre muere, pero su conciencia, su alma sigue viviendo. Es decir, el inconverso, el que murió en incredulidad, en sus pecados, se fue al infierno, a ese lugar de tormento. No era directamente el castigo eterno de llama de fuego, no. Ahí no. Él está ahora en una angustia por ser salvo, pero era demasiado tarde, porque en vida tuvo la oportunidad, pero desaprovechó la oportunidad que Jesús le estaba brindando. Pero aquel infeliz que estaba a la puerta de él fue llevado por los ángeles al seno del Padre Abraham. Y así es todo creyente en Cristo. Como decía el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor,
lo cual es muchísimo mejor. Y el creyente goza de vida eterna. Y aquí dice, no perecerán jamás. En tercer lugar, nadie las arrebatará de mi mano. Lo que da a entender que en realidad el Señor Jesús toma la mano de aquel que se fue allá con Él, que vive con Jesús. O en este mundo incluso gozamos de la protección de Dios, de la ayuda de Dios. La victoria la obtenemos por Dios directamente, porque Él tomó nuestra mano. Me parece que es como el caso de Pedro cuando vio al Señor Jesús andar sobre el mar y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y le dice el Señor Jesús, ven Pedro, desciende. Y Pedro descendió de la nave y bajó y comenzó a caminar sobre el mar. Pero de repente cuando ve y siente el aire fuerte del mar, las olas que se mueven, ay, el hombre ahí ya no, la fe lo dejó, porque dejó de ver al Señor Jesús y se hunde, pero inmediatamente grita, Señor, sálvame. Y el Señor acude a él inmediatamente para auxiliarlo, y tomó su mano y lo sacó. Mis hermanos, si nosotros decimos, Señor, dame tu mano, y nos agarramos de Él, fácilmente nos soltamos, pero si el Señor nos toma, nunca nos va a dejar. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, yo soy incapaz, pero tú me puedes tomar, tú me puedes llevar, y por ti voy a triunfar. Qué bendición de veras la que tenemos en Cristo Jesús. Y la salvación no es temporal, la salvación es eterna. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11 al 15, una parábola que dice el Señor del 11 al 15, y nos dice Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Gracias a Dios, hermanos, nosotros conocemos a Jesucristo. No lo hemos conocido con los ojos físicos, pero lo conocemos con los ojos del alma. Sabemos quién es Él, sabemos cómo es Él, y gozamos de su comunión, y estamos disfrutando las bendiciones de la salvación de Dios. Y Él no nos dio una vida temporal, una vida, por así decirlo, solamente por un tiempo. Es la vida eterna. En Juan 6, versículo 51, tenemos una porción importante que podemos leer también. Juan 6, 51 nos dice así la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos le criticaban, ¿cómo es este que nos va a dar su carne a comer o su sangre a beber? Mis queridos amigos, recibir a Cristo en el corazón porque tenemos hambre y sed de justicia, no es que comamos físicamente el cuerpo del Señor, no. Ni aún en la Santa Cena o en la Cena del Señor estamos comiendo plenamente el cuerpo de Cristo, no. Es un pan, pero representa el cuerpo del Señor. Esa unidad nos habla
del cuerpo del Señor. Pero cuando lo recibe por la fe en su corazón como su Salvador personal, en ese momento Él está siendo satisfecho. Él ya no tiene necesidad de las algarrobas del mundo, de ir a comer allá al mundo. No, Él ya está lleno del Señor y es feliz. Luego, amados hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 3, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 verso 3 de Primera de Pedro. Me gusta leer los versículos para que usted se dé cuenta que no es palabra del predicador directamente, sino palabra de Dios la que estamos leyendo. Y nos dice en el capítulo 1 y versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para que sea manifestada en el tiempo postrero. Magnífico. Aquí principia con una doxología, alabando a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, de dar su vida en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Pero también nos dice, para una herencia incorruptible. La herencia, mis hermanos, no la vamos a tener solamente en aquel momento. Prácticamente ahorita ya nos hizo acreedor de una herencia incorruptible de gloria. Una herencia que dice la Escritura acá, que es incontaminada, porque es celestial. Inmarcesible, porque no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Es como una recompensa que nosotros vamos a recibir. La recompensa no la tenemos acá visualmente, pero es una recompensa que el Señor tiene guardada, reservada. Y esa la vamos a recibir cuando estemos, por ejemplo, en el tribunal de Cristo. Allí usted va a ser premiado por su trabajo, por su obra, por su dedicación a la obra del Señor. Vamos a recibir esa recompensa. Y luego, hermanos, aquí la palabra del Señor también nos habla acerca de que, por ejemplo, esa vida eterna no la podemos perder. Para muchos la salvación se pierde. Yo no sé a qué se refieren cuando dice la salvación se pierde. Cuando una persona peca, ya se perdió para siempre. Mis amigos, en realidad, la Biblia, recordemos cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La posee en el momento de recibir a Cristo, y esa salvación no la va a perder, salvo que se suelte del Señor, se vaya al mundo y que esté por allí en el pecado y ya no se levantó. Eso sí, es potestativo de Dios decidir qué va a hacer con él, porque en realidad el que creyó en Cristo ya no va a seguir pecando. Pecamos todos, porque al fin y al cabo somos humanos. Y aquel que diga que no peca y que él sí se va a ir al cielo porque no peca, es el primer mentiroso que yo habré conocido, porque no hay hombre que no peque. Todos pecamos en alguna forma. Pero la verdad es que dice la palabra del Señor también, acá en Santiago, en el capítulo 2:10,
Y nos dice la Escritura de la siguiente manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por ejemplo, aquel que se quiere justificar por las obras de la ley, realmente es imposible que lo pueda cumplir. A los judíos, a quienes les fue dado la ley, no la pudieron cumplir, menos nosotros que éramos gentiles y que nos vamos a meter a someter a la ley, menos vamos a poder cumplir. Mis amigos, realmente lo único que nos puede justificar ante Dios es la fe en Jesucristo, recibiéndole como Salvador personal. Recordemos cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. O sea que el pecador que se arrepiente y recibe a Cristo posee la vida eterna. Y es una cosa que nadie se la va a quitar. Leo los últimos versículos cuando nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Gálatas, y leemos en el capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, ahí encuentra usted lo siguiente y que puede ayudarle a comprender las verdades de Dios, y nos dice lo siguiente, 10 y 11. Porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo de maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús, no nuestras obras. Dios, ¿cómo ve las obras de un pecador? Como trapo de inmundicia, que no tienen validez para Él, absolutamente, es abominable. Pero la fe en Cristo, eso sí, nos justifica para con Dios. Somos, como dijo Pablo también en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y leo los últimos versículos en Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13, y ahí nos dice la palabra del Señor: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, nos da a entender en esta forma de que en realidad, por la buena voluntad del Señor Jesús, estamos aquí gozándonos en su presencia. En el capítulo 1 y versículo 6 nos dice también de Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como decía, como humanos somos tan imperfectos, pero el Señor comenzó en nosotros la buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? La santificación. Es decir, que el Señor nos ayuda para irnos depurando día tras día, vez tras vez, para que llegue el momento cuando el Señor venga a la altura de las nubes, resuciten los muertos en Cristo. Allí será la purificación de nuestros cuerpos. Allí seremos transformados y hechos semejantes al cuerpo de su gloria. Y entonces, hermanos, allí viene la absoluta perfección del creyente en Cristo Jesús. No cabe duda que usted puede comprobar que el Señor, si lo salva para siempre. Esperamos que si algún hermano ha debilitado en su fe,
ha sido convencido por doctrinas que no están de acuerdo a la gracia del Señor, tiene la oportunidad de arrepentirse y pedirle perdón al Señor y volver a su comunión. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.